Dios te bendiga, mi hermano. Este día quiero llevarles un pequeño estudio acerca de lo que es la tentación, de lo que representa la tentación en el cristiano y de lo peligroso que puede llegar a ser para ti y para mí caminar con la tentación y vivir bajo el poder de la tentación. Dios te bendiga. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 41. Esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. En esto el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque Él conocía el poder de la tentación. Porque Él conocía lo que un hombre era capaz de hacer bajo la tentación. Es importante decir, mi hermano, que cuando una persona entra en tentación, su mente cambia. Ya no es la misma persona que es antes. Vemos lo que le pasó a Pedro cuando Pedro decía que él amaba a Dios, que él estaba dispuesto a morir por él. Pero después se da cuenta ese mismo Pedro que lo niega 3 veces. No solamente una, sino 3 veces. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y esto en el nombre del Señor dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora quiero recalcar la palabra pruebas. Acá esta palabra en el griego significa peirasmos. Y peirasmos significa tanto tentación como tentaciones. O sea que el griego original también podría haber sido: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones. También puede ser la misma palabra peirasmos para tentación como para prueba, a la vez. Amén. ¿Y qué significa esto? ¿Que nosotros nos hallemos contentos por estar tentados? No. Que nos hallemos contentos porque estamos siendo probados por Dios. Contentos porque después de esa prueba, después vendrá una bendición. Otro escalón más arriba para crecer en el cristianismo, en la fe. Vamos al mismo capítulo 1, pero esta vez al versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que haya resistido, ¿cierto?, la tentación. Ahora, tentación también ocupa el griego peirasmos. Estamos viendo que el apóstol Santiago ocupa la palabra peirasmos tanto en el versículo 2 para decir prueba, como en el versículo 12 para decir tentación. O sea, bienaventurados somos al resistir la tentación, al resistir la prueba. La palabra dice que Dios no tienta a nadie, pero Dios, cierto, también está probando a la persona. No con algo malo, sino con algo bueno para la persona, para bendecir a la persona, para ayudarla. Amén. Dios te bendiga mucho. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Aquí estamos hablando del rey Ezequías. Respecto a él podemos ver que fue un gran reformador de Israel, que él celebró la Pascua, que desde, si no me equivoco, desde Salomón no se celebraba la Pascua en Judá, en el reino de Judá. Estamos hablando de un buen rey, pero este rey como ser humano también tenía defectos y Dios tuvo que probarlo para saber lo que había en su corazón. Y referente a esto, Dios ocupa otra palabra. Si no me equivoco, ¿cierto? Dios lo estaba probando, pero también lo estaba fortaleciendo y mostrando lo que en él había. También vemos que en Génesis, capítulo 22, versículo 1, dice que Dios probó la fe de Abraham al intentar sacrificar a su hijo, ¿cierto? Es aquí donde se ocupa la palabra, mi hermano. Es el hebreo, y el hebreo nasá. Nasá viene de probar. Nasá solamente es para probar. Y vemos que Dios prueba a Abraham, ¿cierto? Y después Abraham se justifica como el padre de la fe, el padre de la justificación, por decirlo así. Bueno, sabemos que el justificador es el Señor, pero en Abraham Dios da un ejemplo a los cristianos de que pueden ser justificados por la fe. Es la primera vez en la Biblia en la que se justifica la fe. Y es ahí donde Abraham muestra su fe, muestra que él cree en Dios y que está dispuesto a hacer todo por Dios. Es ahí donde Dios prueba a Abraham. Y la Biblia dice que vamos a ser probados más de una vez, para que después sea la retribución de nuestra fe, nuestra salvación. Quiero que vayamos también a 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Y este es un mensaje que me gusta mucho, un versículo que lo he estudiado mucho. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. O sea que la prueba probará tu fe, la prueba probará lo que hay en tu corazón, la prueba va a probar tu ministerio, mi amigo. Lo que tú quieras hacer, lo que hay en tu corazón será probado algún día. Y por el fuego va a salir lo que, si realmente era verdadero o era algo ficticio, algo falso. Saldrá del fuego, saldrá de la prueba, saldrá de la tristeza, de la soledad, saldrá lo que Dios iba a mostrar lo que había en tu corazón. Será probada, será cierto, pasará por la prueba, por el peirasmo, por la prueba, por la tentación. Hermano, por eso es tan importante que estemos velando, que estemos orando, porque Dios realmente quiere fortalecerte, pero es en la tentación donde Dios muestra cómo estás tú delante de Él. Aquí quiero llegar, mi amigo, mi hermano en la fe, de que es necesario que nos veamos la tentación como un juego. Más que una prueba, hermano, la tentación es peligro. Y cuando hay tentación hay peligro. Recordemos lo que le pasó a David. David vio la tentación, pero no fue capaz de cerrarle las puertas a la tentación, sino que se abrió la tentación. ¿Y qué pasó después? Dice la Biblia que cayó hasta en un homicidio. Dice la palabra que Dios adulteró con la mujer que era Betsabé, pero también planeó un homicidio. O sea que él atesoró la tentación en su corazón, la guardó en su corazón y después planeó matar a la persona, a la pareja de Betsabé. Una persona que está bajo la tentación no piensa, no razona, porque la tentación absorbe sus conocimientos, absorbe su capacidad de pensar, de razonar. Esto lo puedes ver muy bien en el libro que escribió un puritano que se llama John Owen. Lleva por título el libro Sobre la tentación. Sería muy bueno que tú lo leyeras para que interiorizaras más en lo que es la tentación, en lo que representa por el cristiano. Y John Owen lo explica muy bien en ese libro. Hermanos, sigamos con esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Esto dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Mi hermano, aquí se ocupa otra palabra griega, que es peirazo. Peirazo es tentar, pero es el infinitivo. De peirazo viene la palabra peirasmos, que leímos anteriormente. O sea, dice que Dios, cierto, no os probará más de lo que podáis ser probados, o de lo que podáis ser tentados, sino que dará juntamente con la tentación, con la prueba, la salida. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18, mi hermano. Dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, siendo probado en la palabra original, es poderoso para socorrer a los que son tentados, probados. Mi hermano, siendo que Dios en forma humana padeció lo mismo, pero no pecó, porque Él se mantenía en oración y en ayuno. Él siendo Dios no pecó, mi hermano, porque también era un ser humano, pero también necesitaba la oración para darnos testimonio de que la oración es fuerte y que debemos estar velando como cristianos para no pecar y para no caer en tentación. Mi hermano, es importante entender lo que Jesús... Volvamos a Mateo capítulo 26, versículo 41, mi hermano. ¿Qué quería decir el Señor cuando decía: orad y velar para que no entréis en tentación? Pero ¿qué es entrar en tentación? Muchas personas dicen, bueno, entrar en tentación es cuando tú estás pecando. No, hermano, es algo mucho peor que eso. Bueno, en el libro que yo les cité, que es de John Owen, que lleva por título Sobre la tentación, John Owen da un ejemplo muy bueno. La tentación representa un vendedor que va a tu puerta y te ofrece un producto que tú sabes que no es bueno para ti. Y tú simplemente dices, no, yo no quiero este producto, y le cerras la puerta. Pero pasan los días, pasan las semanas y el vendedor sigue vendiendo el producto a tu puerta, te toca la puerta, te dice, te ofrezco este producto, pero tú le dices que no. Pues llegará el día en que llega el vendedor con una oferta mucho mejor. Pero esta vez el vendedor viene de otra forma. Viene más capacitado y pone el pie en la puerta y tú ya no puedes cerrar la puerta porque el vendedor ya puso el pie ahí y te ofrece un producto mucho mejor, a un mejor precio. Y tú esta vez estás más débil o te cuesta más decirle que no, porque la oferta se ve apetitosa, el vendedor está mucho más fuerte ahí y tú no puedes cerrar la puerta. Esto es lo que quiere decir el Señor cuando se refiere a que entréis en tentación. Porque esta vez la tentación va a entrar a ti y va a ser morada en ti. Y cuando te das cuenta, el vendedor ya está dentro de tu casa y está haciendo daño porque te está vendiendo un producto que es malo para ti, te está robando y el maligno ya entró a tu casa.
Y cuando te das cuenta ya está dentro, está en tu corazón. Lo atesoraste, la tentación en tu corazón. Y cuesta mucho sacarla de ti. Cuesta mucho sacarla cuando ya entra. Dice la palabra del Señor que el maligno vino sino a robar y a destruir. Y es ahí cuando ya está dentro, cuando David, cuando lo mencioné anteriormente, David atesoró la tentación. Y pasó tiempo, pasaron días en que David se convirtiera en un homicida, porque ya estaba dentro de la tentación. Es por eso que Dios dice, orad y velar para que no entréis en tentación, para que la tentación no entre en ti. Es diferente pecar, tentarse, caer, a que la tentación entre, a caer en tentación, a entrar en tentación. Amén, mi hermano. Pero también la palabra del Señor nos habla de otro tipo de tentación. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10. Dice, 3, versículo 10. Espera un poquito, se me fue. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Prueba, aquí ocupa la palabra, ¿cierto? Peirasmo. Te guardaré del peirasmo, ¿cierto? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar. Ahí ocupa la palabra peirazzo. Ocupa las dos, peirasmos y peirazzo. Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que el Señor, si tú guardas la palabra del Señor, si tú vives conforme a su palabra, Él te va a guardar de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Pero esta hora de la prueba o hora de la tentación, como también se la llama, ¿qué es? Es cuando, según lo que estudié, hermano, la hora de la tentación, la hora de la prueba, es cuando el poder del pecado toma tiene tanta fuerza sobre ti, que es muy difícil que le digas que no a esa tentación. Es por eso que Dios dice que Él te va a guardar de la hora de la prueba, te va a guardar de la hora de la tentación para que estés firme en ese momento. La única forma de decirle que no a la tentación, la única forma de decirle que no al pecado es cuando estás lleno del Espíritu Santo. Vamos a Romanos cuando el Señor dice, cuando Pablo dice, a través del Espíritu Santo, dice que por el Espíritu hagáis, ¿cierto?, morir las obras de la carne, que por el Espíritu podáis cortar el pecado que hay en ti. Es por eso que tenemos que estar velando en oración, en ayuno, mi hermano. ¿Qué es lo que es velar? Velar es estar despierto ante cualquier momento, ante cualquier astucia del maligno. Para que, como dice John Owen, para que el vendedor no entre a tu casa, para que el vendedor, cuando venga con mejores ofertas, con mejores cosas, estés en pie para poder decirle que no al vendedor y decirle que no, porque estás con el Espíritu Santo en tu hogar, en tu casa. Por eso es tan importante, hermano, conocer lo que es la tentación. Mateo capítulo 6, versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor mismo enseñándole a sus discípulos que no caigan en tentación, que le oren al Padre pidiéndole protección para no caer en tentación. Es muy importante, hermanos. Es muy importante que conozcamos el verdadero poder de la tentación, que esto no es un juego y nosotros no estamos jugando a ser cristianos, estamos jugando a llamarnos cristianos, sino que de verdad esto es de vida o muerte. Y si tú no estás velando, si tú no estás orando, puedes caer aún más bajo que David. Siendo que la Biblia nos dice que David era conforme al corazón de Dios, pero aún así llegó a ser un homicida y llegó a ser un adúltero. Pero David se arrepintió. ¿Pero qué pasaba si no se arrepentía este hombre que era conforme al corazón de Dios? ¿Qué hubiera pasado si tú y yo, que estamos mucho más débiles que David, caemos, pecamos y no nos arrepentimos? ¿Qué pasa si no estamos velando? ¿Qué pasa si no estamos buscando de Dios, si no estamos orando? Y para que no entremos en tentación, para que eso no entre en nosotros. Y cuando venga la hora de la prueba, ¿qué pasará? Si no estamos velando, llorando, cuando venga la tentación con mucho más poder, con mucha más potencia en nuestras vidas, ¿qué pasará? ¿Dónde estaremos tú y yo? ¿Qué pasará, mi hermano? Solo el Señor lo sabe. Pero desde ahora tienes que estar velando, llorando, para que cuando venga ese momento, esa dificultad, pueda decir Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dios te bendiga, hermano. Este ha sido el video que subí para esta semana y espero sea de mucha bendición para ti. Desde aquí, desde Santiago de Chile, podemos decir Maranata, Cristo viene.